A todos y les conceda la gracia del Espíritu Santo. Esta será una serie de videos que tendrán como fin dar a conocer de manera catequética nuestra Santa Fe Ortodoxa. Y como el primer video, será la introducción de la temática de que desde nuestra parroquia empezaremos a tener para que podamos, a través de una catequesis, conocer más profundamente nuestra fe, los dogmas, la tradición y el magisterio, aunado a la divina revelación a través de la Sagrada Escritura. Todo el tiempo de la pandemia pues nos ha enseñado que ya lo sabíamos, pero la pandemia nos ha terminado de enseñar la importancia que tiene la red social y los medios de difusión para la predicación del Evangelio. Y por esto es que hemos tomado esta decisión de poder hacer catequesis a través de videos formativos en los que aprendamos de una manera significativa los principios de nuestra fe. Esta catequesis está dirigida en primer lugar a todos los fieles ortodoxos de nuestra parroquia y de las parroquias que quieran utilizar el recurso para también difundir la Santa Fe Ortodoxa en sus comunidades. Para todos los que deseen conocer la fe ortodoxa, así no sean fieles de nuestra iglesia. Para los catecúmenos que se preparan para recibir la iniciación y los sacramentos, para que preparándose correctamente puedan recibir los santos misterios. Es importante destacar que en la descripción de este video vamos a encontrar dos formularios en esta ocasión. El primer formulario será la inscripción de la catequesis para los catecúmenos, que solo aquellos que desean recibir los santos misterios de iniciación, como el bautismo, la crismación y la Santa Comunión, para que sean miembros activos de la Iglesia Ortodoxa, la harán. Luego el segundo formulario, el link que los redireccionará al formulario, será el cuestionario de respuestas sobre la audición de esta catequesis, en el que el catecúmeno podrá certificar que está cumpliendo con el proceso pedagógico de la catequesis. Y el departamento de catequesis de nuestra parroquia procesará todo este material y al final quienes hayan tenido el aprendizaje significativo por la perseverancia y la constancia en todas las catequesis, pues recibirán los santos misterios. Esto en vista de que aún tenemos restricciones de aforo y tenemos algunas limitaciones en la movilidad y los temores propios de la pandemia, que ya esperamos en Dios se vaya finalizando. Pero también, desde un punto de vista práctico, este es un areópago, en el que como San Pablo habló en el areópago de Atenas, también nosotros hablemos en los areópagos modernos, que son los medios de difusión de redes sociales. Entonces, esta sería la introducción del plan catequético que tenemos desde nuestra parroquia para que los fieles y los catecúmenos conozcan la fe y pueda cada uno enriquecerse y avanzar en el conocimiento espiritual que lo va a llevar de la iluminación a la deificación, que es la comunión con la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, pues, de esta manera quedando claro que en este primer video encontraremos dos formularios, vuelvo y reitero,
el primer formulario, la inscripción de los catecúmenos, los fieles, si quieren llenar el formulario, pueden hacerlo también, pero es imprescindible para los catecúmenos llenar el formulario de inscripción a la catequesis y en segunda instancia el formulario segundo de resolución de preguntas que nos vienen a comprobar de que están participando de las catequesis por niveles, porque cada uno de los videos significará un módulo o una unidad de formación que al final, teniendo las competencias considerables, pues podrán ser admitidos a los sacramentos en el caso de los catecúmenos. Y en el caso de los fieles, esto les enriquece, queridos hijos, espiritualmente en el conocimiento, tanto intelectual como espiritual, para que podamos cada día conocer de una mejor manera nuestra fe, amarla, apreciarla y preservarla de cualquier vínculo o perturbación que pueda venir de cualquier parte. Es importante decir que este catecismo está dirigido a todos los que en su quehacer diario buscan agradar a Dios, pero también para aquellos que están dedicados a difundir la palabra de Dios, formando cada día más a los creyentes en el amor de Dios, en el anuncio y la importancia que tiene este anuncio del reino de Dios en la tierra. También, ¿por qué no?, a mis hermanos sacerdotes que quieran utilizar estos medios para, de alguna manera, con mucha humildad, los puedo decir, fortalecer su trabajo catequético en las comunidades o tomar la misma idea y difundirlo a los padres de familia de nuestras iglesias que quieren que sus hijos fortalezcan su fe y a muchos más que tengan este trabajo directo de la difusión de la palabra de Dios y el reino del cielo en la tierra y que quieran aprender y que quieran que otros aprendan. Sabemos nosotros que el catecismo no es una asignatura, no es una materia como las que vemos en el colegio, sino que es realmente profundizar y conocer en la verdad de Dios. Conocer y profundizar en lo que Dios quiere para el hombre y para cada uno de nosotros. Ese es el fin del catecismo. Ir descubriendo el camino que el Señor quiere que recorramos para que nos podamos salvar, para que nos podamos iluminar y nos podamos deificar. Dos palabras fundamentales en la ortodoxia: iluminación y deificación. Iluminación por medio de la gracia, de la luz del Espíritu Santo, y la deificación, que es la comunión perfecta con la Santísima Trinidad. Dice el libro del Génesis que hablar al corazón es más importante que hablarle a la inteligencia, porque el hablar al corazón muestra la grandeza y dignifica al hombre. Palabras más, palabras menos. Por eso Dios, cuando en el libro del Génesis habla a nuestros padres primeros, a Adán, a Eva, a Noé, a Abraham, que después será Abraham, y a todos los demás, les habla y les enseña para que tengan un conocimiento y entiendan sus misterios desde la humildad de la fe, no desde la razón, porque ese es el problema. Algunos dicen que la teología es la ciencia de Dios para estudiar a Dios y se equivocan. La teología es el medio que utiliza el Espíritu para que, buscando a Dios, lo encuentre, así no lo entienda. Porque nuestra razón limitada nunca podrá entender la grandeza del misterio eterno, increado, sin principio y sin fin, del Dios eterno y de la Santísima Trinidad. Por eso es necesario que nosotros reconozcamos que la catequesis, más que un acto de la razón, es alimento al alma y al espíritu, para que, fortaleciendo la fe, nosotros entendamos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora bien, lo primero que hablaremos en el día de hoy, además de esta introducción que ya hemos dado, es el primer tema. ¿Qué es el cristianismo ortodoxo? Para algunos
El cristianismo ortodoxo es aquella fe o aquella religión o aquella creencia completamente ultraconservadora que nació por allá en los países de Europa del Este, en los países árabes, en la Tierra Santa, y que ha llegado a nuestros días como algo muy interesante y muy llamativo porque es diferente a todo lo que conocemos. Podría ser una concepción para quien conoce a la ortodoxia o al cristianismo ortodoxo desde una vitrina, como quien ve una exposición en un museo. Pero realmente el cristianismo ortodoxo no es ni una religión, ni una institución, ni una organización. Al contrario, el cristianismo ortodoxo es el camino de vida iniciado por nuestro Señor Jesucristo y es el medio de vida dado por Él para los que creen en Él, para que pudiendo encontrarse con Él, adquieran la salvación y puedan participar de la vida eterna. El cristianismo ortodoxo es un modo de vida. Y aunque exista la iglesia ortodoxa, aunque exista el culto ortodoxo, aunque exista muchas cosas en torno al cristianismo ortodoxo, todas esas cosas se resumen en un estilo de vida dado por Dios a sus elegidos para que siendo iluminados puedan deificarse y vivir y participar desde esta vida ya de la vida eterna. Eso es el cristianismo ortodoxo. No es religión, no es doctrina, no es culto, no es creencia, es un modo de vida. Así como es un modo de vida el Evangelio de Cristo, pues el Evangelio de Cristo es la base del cristianismo ortodoxo. Así pues, el cristianismo ortodoxo, difundido y diseminado entre los fieles, hacen lo que conocemos como Iglesia Ortodoxa, es decir, la asamblea del pueblo de Dios, la asamblea del pueblo santo de Dios, que se reúne para creer correctamente y que se reúne para adorar a Dios correctamente. Por eso, en la iglesia ortodoxa nos reunimos conjuntamente como fieles de Dios en su nombre. En el nombre de Cristo estamos reunidos. Por eso se nos llama cristianos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos relata que por primera vez en Antioquía se le llamó a los seguidores de Cristo cristianos, porque antes de eso se les llamaban los seguidores del nuevo camino, porque Cristo había dicho yo soy el camino, y como Cristo en su enseñanza había dicho yo soy el camino, a los seguidores de Cristo los llamaban los seguidores del nuevo camino o los del nuevo camino. Pero en Antioquía alguien comenzó a llamarlos cristianos y desde ahí fuimos llamados cristianos, es decir, los que siguen a Cristo o los que llevan la cruz de Cristo. La fe ortodoxa mantiene una fe conjunta y basada en el amor de Dios. Eso lo podemos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 44. La Iglesia Ortodoxa afirma la verdad, pues ortodoxia significa orar correcto o creer correcto, correcta adoración, correcta creencia o correcta glorificación. Por eso nuestra fe, creída correctamente, la experimentamos y eso nos lleva a proclamar las buenas nuevas de Cristo, de las que el Señor nos habla en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16. Así pues, con este paisaje podemos decir que una persona que se haga llamar cristiana ortodoxa es aquella que en su vida
está la vida del mismo Señor Jesucristo. Su vida está llena de Él y su vida demuestra las obras de Cristo. Y así proclama la verdad de Dios tal y como fue revelada por nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, y experimentada de igual manera en todos los lugares y en todos los momentos a través de estas santas enseñanzas de Dios, y que a su vez fueron dictadas en el Evangelio y mantenidas por su pueblo a través del tiempo, que es su iglesia. Porque el cristianismo ortodoxo es el modo de vida y la iglesia es la asamblea de todos los que tienen ese mismo modo de vida, con el fin de amar, esperar, confiar y creer y seguir en Dios. Por eso, un ortodoxo tiene como finalidad salvarse en primer lugar a sí mismo para poder salvar a los suyos. Un ortodoxo tiene como primera misión conocer a Dios él mismo primero antes de enseñárselo a otros. El cristiano ortodoxo tiene la obligación de amar a Dios primero antes de enseñar a otros a amarlo, siendo su vida transformada por esta correcta forma de amar, creer y expresar a Dios. Entonces, el cristianismo ortodoxo es un modo de vida y todos los que tienen ese modo de vida forman la iglesia fundada por Cristo, en la piedra angular de la fe en Cristo el Señor y el cimiento de sus apóstoles. Dice el apóstol Pedro, y me permito leer textualmente la Sagrada Escritura. Primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Hermanos, ustedes son linaje escogido, sacerdocio real, gente santa, pueblo adquirido, para pregonar las excelencias del que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes que en un tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Los que no habían alcanzado misericordia, ahora han conseguido misericordia. Antes no había iglesia. Ha sido este modo de vida en común por todos los cristianos ortodoxos lo que ha hecho que exista la iglesia de Dios, fundada por el mismo Señor Jesucristo en su propio fundamento como roca firme de la iglesia y en el fundamento de los santos apóstoles. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 5, que así como nosotros somos muchos así nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada miembro está al servicio de los otros miembros. ¿Qué quiere decir? Que así como nuestro cuerpo es uno solo, pero tiene muchos miembros, y cada uno de los miembros está al servicio del cuerpo, así es en la iglesia. Porque yo tengo una mano que es parte de mi cuerpo, pero es un miembro aparte, y la mano tiene 5 dedos, y los dedos, cada uno tiene una uña. Pero si yo necesito tocarme la ceja, la mano se presta para que la ceja, que es parte de otro miembro, pueda servirse de ella. Así es la iglesia, en comunión de amor, teniendo todo en común, además de la fe, puedan servir a Dios y servirse los unos a los otros. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Ningún hombre es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo, como lo dice la carta de San Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 18. Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Somos nosotros los miembros de ese cuerpo, pero la cabeza del cuerpo es Cristo nuestro Señor. Y gracias a ese Cristo que nos une en una fe común, estamos firmemente unidos, como lo dice la carta del apóstol San Pablo a los Efesios.
Por tanto, ya no son extranjeros y huéspedes, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo piedra angular del mismo Cristo Jesús, en quien bien trabada se alza toda la edificación del templo, santo en el Señor, en quien ustedes también son edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Nosotros optamos por gracia de Dios a un modo de vida que se llama ser cristianos, pero lo que nos permite mantenernos unidos es ese vínculo amoroso que viene de Dios. Por eso, en la Iglesia Ortodoxa experimentamos y sentimos completamente el amor de Dios con cada uno de nosotros. San Pablo en la carta a los Efesios lo dice: Cristo amó a la Iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el lavado del agua con la palabra, a fin de presentársela así gloriosa, sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa e intachable. Es obra de Dios, de la cual nosotros indignamente somos beneficiados. Es obra de Dios, de la cual cada uno de nosotros puede gozar y disfrutar para su salvación y para la vida eterna. Por eso en la liturgia tenemos una oración después de la comunión. Vimos la luz verdadera, recibimos el Espíritu Celestial, encontramos la verdadera fe, adorando a la Santa Trinidad, pues ella nos ha salvado. Ese es el misterio de la fe en la Santa Iglesia Ortodoxa. Vimos la luz verdadera que irradia Cristo el Señor con su gloriosa resurrección. Recibimos el Espíritu Celestial a través de los santos misterios de la fe y de la Iglesia. Encontrando la verdadera fe que está resumida en la Santa Fe Ortodoxa, que es adorar a la Santa Trinidad, quien ha sido el medio de nuestra salvación. Pues todo el actuar de la Iglesia es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, queridos hermanos, que esta santa fe que tenemos, que esta santa fe que el Señor nos ha regalado, sirva para nuestra salvación, para nuestro crecimiento espiritual y para que podamos nosotros participar de la salvación, de la vida eterna. Espero que continuemos poco a poco, desarrollando y conociendo profundamente nuestra santa fe, y que conociéndola la amemos, y que amándola la pongamos en práctica para que seamos santos como el Padre del cielo es santo. Como les dije al principio, tenemos dos formularios en la parte de abajo de este video, en la descripción. El primero es la inscripción para los catecúmenos y el segundo es el formulario de respuestas a las preguntas que plantearemos respecto a esta primera clase de catequesis que llega a sus casas con el fin de que conozcamos la fe y podamos de una manera firme amar más a Dios a través de su Santa Iglesia y de este modo de vida de ser cristianos ortodoxos. Que Dios los bendiga a todos.